Un saludo cordial, bienvenidos a esta clase número 5 de Educación Cristiana para Adultos. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre educación con discernimiento. Y para eso es necesario, como todas las clases, manejar los conceptos. Vamos a ver un concepto importante que es bueno que ustedes lo vayan anotando y lo vayan introduciendo como parte ya del vocabulario en esto de educación. Hemos hablado de pedagogía, hemos hablado de andragogía y otros términos, pero es bueno recalcarlos. En este caso, hablaremos un poquito sobre el fideísmo. Consiste en la doctrina profesada por algunos religiosos de que a Dios no se puede llegar por la razón, sino solamente por la fe. Ya vamos a ver en qué consiste esto del fideísmo. Se considera fideísta aquel que se deja llevar por la pereza de entender el sentido o la razón de sus creencias. Por pereza no investiga qué significa la redención, qué significa la justificación por la fe, sino solamente está atento que alguien le diga las cosas, se memorice algunos versículos bíblicos y ahí terminó la situación. La fe no es un salto al vacío, como dice ahí en la pantalla, con los ojos cerrados. Hay muchas más razones para creer que Dios existe que para dudar de su existencia. Pero el fideísmo también tiene como compañero de peligros lo que es el racionalismo. Vamos a ver un poquito sobre el fideísmo versus racionalismo. Digo compañeros de peligro porque ambas posiciones son peligrosas dentro del cristianismo. Pero hay que rechazar tanto el racionalismo, como dice ahí en pantalla, que solo acepta lo que se puede demostrar. Los misterios son indemostrables, como el fideísmo que desprecia la razón y pretende que la fe sea un salto al vacío sin ningún motivo de credibilidad. Entonces tenemos por un lado, que es un peligro para la fe cristiana, las personas que tienen esta postura fideísta. Yo no sé qué quiere decir eso, pero yo lo creo y punto. Y entonces no dan razón de su fe. No explican bien por qué creen en aquello, por qué siguen ese tipo de conducta, por qué están haciendo esas actividades dentro de su propia organización, sino que simplemente dicen, el maestro nos dijo, el pastor nos dijo, y hoy como está tan de moda esto de el apóstol lo dijo, la gente le da esa autoridad a esa persona total y ciega sin que haya una investigación si aquellos hechos son así o hay una postura, una posición, hay un punto de vista cerrado de parte de esa persona. Entonces, el fideísmo no permite que la persona piense, que cuestione, no permite que la persona investigue. Y por otro lado, pues el racionalismo es una posición que muchas veces se opone completamente a los asuntos que son de fe y dice, si eso no es científico, pues yo no lo creo. Y hay muchos que han caído en esas posturas. Por otro lado, mis amados hermanos y hermanas, está el fundamentalismo. Es una actitud contraria a cualquier cambio o desviación en las doctrinas y las prácticas que se consideran esenciales e inamovibles en un sistema ideológico, especialmente el religioso. Hay posiciones que son fundamentalistas, no solamente en el Islam con relación al Corán, no solamente por el lado de los judíos con relación a la Torá o por el lado del cristianismo con relación a la Biblia. Hay personas que son eminentemente fundamentalistas, son fuertemente fundamentalistas. Aquellos religiosos
con profundos sentimientos de inseguridad y miedo a ser cuestionado. El fundamentalismo está asociado al literalismo. Y esto que decía arriba, que leí arriba, es que muchos expertos sostienen que esto no procede de la religión, sino de la psicología, de quienes controlan la religión. Hay un pánico, hay un miedo que algunas de las personas cuestionen y digan, bueno, ¿y por qué es que decimos esto? ¿Y por qué es que decimos lo otro? No solamente dentro del Islam, como lo digo y lo repito, sino también dentro del judaísmo mismo y dentro del cristianismo, del catolicismo, de los evangélicos, de los protestantes. No importa cuál sea la posición, hay dentro de estas agrupaciones personas que son netamente fundamentalistas y totalmente opuestas a que alguien cuestione lo que se cree o lo ponga en una posición de racionalismo. Hay un temor a que la gente razone el por qué hace aquello y si realmente vale la pena hacerlo. Los fundamentalistas se creen los poseedores de la auténtica interpretación de sus doctrinas y la referencia de mayor pureza ideológica o religiosa. No importa a qué grupo pertenezcan, hay una fuerte postura de obediencia ciega a la autoridad. Esas posiciones fundamentalistas las encontramos en muchas organizaciones religiosas. Por ejemplo, aquí en pantalla vemos nosotros algunas personas que pertenecen a lo que es el seguimiento del Corán. Son personas que pertenecen al Islam y el imán puede estar diciendo, que es como una especie de pastor, el imán puede estar diciéndole algo y tenemos que hacer esto, tenemos que hacer otro, y es capaz de mover a las multitudes, a los objetivos que esa persona tiene con el hecho de decirle que esta es la voluntad de Alá. Por el otro lado, también tenemos a personas de posiciones, esta por ejemplo que está aquí en pantalla, son agrupaciones netamente fundamentalistas donde vemos a multitudes de hombres vistiendo todos de la misma manera, como también encontramos mujeres dentro del fundamentalismo de las líneas cristianas, que también en este caso es la organización La Luz del Mundo, que los tienen con unas posiciones bien fundamentales, muy fundamentalistas, literalistas, radicales y seguidores de ciertas costumbres que les han sido impuestas. Y en todos estos procesos se dan como una especie de lavado de cerebro con una mala interpretación de las escrituras. Se les exige obediencia ciega a la autoridad. Todo es claro y sencillo siguiendo las indicaciones de la autoridad. Por lo tanto, todo lo que se necesita es obedecer fielmente sin vacilaciones. Y este término de fundamentalismo, algunos lo toman y dicen nosotros somos cristianos conservadores, pero no es tanto conservadores, sino son fundamentalistas, literalistas, recalcitrantes y al punto tal de que se puede llegar a la homolatría. Homolatría significa la obediencia ciega y hasta la adoración excesiva hacia determinada personalidad. Por eso se dan actitudes homolátricas en estos grupos. Lo dijo fulano y él es el líder, él es la persona máxima para nosotros, como tenemos también esta otra agrupación aquí que ha tenido muchos problemas, donde se les impone una manera de vestir, una manera de hablar, una manera de actuar de lo que es la iglesia, la luz del mundo. Por eso digo que dentro de algunas agrupaciones cristianas se dan estos excesos, estas conductas literalistas, fundamentalistas y con unas posiciones tan radicalmente peligrosas.
Por eso estamos hablando no solamente de fideísmo, sino del fundamentalismo que debe ser erradicado de las mentes de las personas, porque son posiciones muy fuertes para lavar el cerebro, no solamente a una persona, estamos hablando de multitudes. Nosotros necesitamos salir de toda situación de homolatría, de esa excesiva admiración por el líder o el caudillo, o en algunos casos dicen lo dijo el apóstol y él es el máximo, el que tiene la última palabra y esto y lo otro. Y en eso es peligroso, es muy peligroso en el campo educativo, porque esto deforma las verdaderas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces estamos hablando de la búsqueda de una educación cristiana con discernimiento. Ahora bien, ¿qué es el discernimiento? Bueno, los diccionarios nos dicen que es la facultad intelectual o recto juicio que permite percibir y declarar la diferencia existente entre varias cosas, así como distinguir entre el bien y el mal, midiendo las consecuencias posibles de los pensamientos, dichos y acciones. Me voy a quedar con esa primera parte para que la vayamos tratando de entender. Es la facultad intelectual, es decir, lo estamos pensando, es nuestro razonamiento, por supuesto, es el justo juicio o el recto juicio que a mí me permite percibir y declarar la diferencia existente entre varias cosas, así como distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, discernir, entender, comprender qué se esconde detrás de lo que se me está presentando. Ahora, el término hebreo, el término que encontramos en la Biblia, en varios pasajes, es vin. Vin es este término que está acá y aquí está en hebreo. Significa entender, esta otra, comprender, discernimiento, discernir, docto, enseñar, entender, instruir, inteligencia, observar, prestar atención, y tiene que ver también con ser prudente. Esto lo encontramos en la Nueva Concordancia Strong Exhaustiva de la Editorial Caribe. Ahí la tienen ustedes, ese concepto que es necesario, pues que la palabra hebrea bin está relacionada con estos otros pasajes también. Primera de Reyes 3:9, donde Salomón, el rey Salomón, en oración le decía: da pues a Dios, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y Salomón le está pidiendo a Dios: dame sabiduría y dame discernimiento. Por eso hablamos de una educación que es compartida por parte de los facilitadores en lo que es el campo andragógico, que debemos de tener incluso discernimiento con los materiales que utilizamos para dar las clases. A veces le damos las clases a los adultos y solamente porque el libro dice que hay que decir tal cosa, nosotros también la repetimos sin haber analizado, sin haber estudiado. Veamos también Malaquías 3:18 dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ya estamos viendo nosotros que se mueve no solamente el individuo como tal, sino las intenciones que esta persona tiene, si son justas o si son malas. En 1 de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Entonces se necesita en el campo espiritual el don del discernimiento, se necesita que podamos entender, comprender entre lo bueno y lo malo, discernir la diferencia entre el justo y el malo. Es algo que todos dentro del campo de la capacitación a los adultos, de la educación de los adultos,
tenemos que tener discernimiento. La iglesia tiene que discernir la enseñanza que está recibiendo. Los hermanos, las hermanas tienen que discernir si lo que se les está pidiendo va de acuerdo a la recta interpretación de la Biblia, porque mucha gente utiliza la Biblia para enajenar las mentes de los demás y para buscar su propio beneficio. Cuando uno estudia la Biblia, y aquí vamos a ejercitar el discernimiento en esta hora, uno se pregunta, ¿qué dice la Biblia en cuanto a estos problemas? ¿Y por qué la Biblia lo dice? ¿Qué relación tiene esto con nuestros problemas? ¿Qué relación tiene el análisis bíblico que estamos haciendo con nuestros problemas? Y aquí viene la parte importante. ¿Cómo puedo ser un ciudadano más responsable con todo lo que yo leo en la Biblia? Porque una persona fundamentalista piensa que su cristianismo está ligado solamente a su iglesia y que por fuera puede ser un comerciante inescrupuloso, por fuera puede ser un político corrupto, pero en asuntos de la iglesia trata de ser un fundamentalista, seguidor de sus tradiciones sin alejarse de ellas. Yo he conocido personas que son muy conocedores de la Biblia, muy apegados a sus tradiciones bíblicas, muy conservadores en sus aspectos bíblicos, pero son personas que maltratan en su hogar a la familia, hacen negocios bastante oscuros, no pagan sus impuestos. Es decir, hay una dualidad, pero si usted lo ve, lo va a ver apegado fundamentalistamente a sus tradiciones y trata de actuar fideístamente también. Sin embargo, el que discierne sabe muy bien que en todo hay algo que se mueve. Veamos nosotros ante los problemas sociales. ¿Qué dice la Biblia del aborto? ¿Por qué las iglesias le huyen tocar el punto al aborto? ¿Qué dice la Biblia de la eutanasia? En algún momento nos van a preguntar en la iglesia si esta situación de la muerte digna o asistida que tanto se menciona en estos países, ¿qué respuesta podemos encontrar nosotros en las Sagradas Escrituras con relación a esto? ¿Cómo podríamos responder ante estos problemas? Porque hay mucha gente que dice, no, preguntémosle al pastor. No, tú como maestro, como persona, ¿cuáles son tus respuestas? ¿Qué has investigado con relación a todo esto? ¿Cómo responder cristianamente ante tanto cambio social, especialmente estas caravanas que se están dando en estos tiempos, la gente que sale de sus países en búsqueda de un futuro mejor? ¿Por qué es que están saliendo? ¿Quién está detrás de toda esta situación? ¿A quién beneficia realmente a estas personas? ¿O hay políticos detrás de esta situación también? ¿Cómo los políticos le sacan el beneficio a estas cosas? ¿Se han dado estos tipos de éxodos o situaciones en la Biblia? ¿Qué nos dicen las Sagradas Escrituras ante tanto problema? Es decir, uno tiene que discernir. Si usted va a ser maestro de adultos o maestro de una célula, usted tiene que depender mucho de Dios para que Dios le dé sabiduría, inteligencia y discernimiento ante tanta situación. ¿Por qué guardamos silencio ante la injusticia o ante las injusticias? ¿Por qué guardamos silencio? ¿Dónde están las congregaciones que se pronuncian ante tanta injusticia que se vive en nuestros países, en Venezuela, en Nicaragua, aún en Costa Rica, en países donde se supone que la democracia es un ejemplo? ¿Por qué hay tanta situación que destruyen las comunidades o las familias? ¿Por qué hemos dejado las enseñanzas de Jesús por la vida materialista? Lo vemos aquí, por lo menos aquí en Estados Unidos, cada fiesta que hay, cada día que se celebra, el Viernes Negro, el lunes de Internet, ya viene la Navidad, ya viene el asunto del día
de Acción de Gracias, ya viene el otro día del Halloween que tanto que celebran por todos lados y hay un gasto de dinero increíble. ¿Por qué las mismas iglesias no hablan en contra del consumismo, del materialismo? Entonces, incluso yo necesito que Dios me dé inteligencia y sabiduría, y usted también, para discernir las noticias. Ahí tenemos nosotros una cantidad de periódicos, noticieros, radiodifusión también, donde hay muchas noticias que son noticias falsas o que vienen ideológicamente elaboradas. Entonces, yo tengo que tener inteligencia y sabiduría para discernir todos este tipo de cosas. Las estoy poniendo como ejemplo para que nos ayude a comprender más el asunto. Estamos educando para el conformismo. En algunas iglesias dicen, no, porque ¿qué importa que pase lo que pase? Si de todas maneras este mundo se va a destruir y el Señor ya viene y qué importa lo que está sucediendo. Y mientras están en esa actitud conformista, otros están siendo injustos, destruyendo poblaciones. Antes era el petróleo, ahora hay grupos que están tratando de comerciar con el agua y la gente, no decimos nada, las iglesias nos quedamos callados, los maestros de Biblia no dicen absolutamente nada porque en vez de dar una educación donde la persona discierna lo que se mueve, lo que estamos haciendo es arrastrando cantidades de gente en el conformismo y llevándolas también al materialismo. Estamos siguiendo las corrientes teológicas porque han aparecido muchísimas corrientes teológicas. Incluso hemos tenido personas que defienden a capa y espada esta corriente que apareció de los apóstoles, especialmente cuando se empezó a dar la globalización, fue que empezaron a surgir los apóstoles, se hicieron negocios, algunos obtuvieron certificados de apostolado pagando ciertas cantidades de dinero. Entonces, al crecer, al darse las mega iglesias, al darse este crecimiento dentro de las iglesias mega, que fueron adaptando el cristianismo a las situaciones y haciéndose indiferentes a los problemas sociales y finalmente algunos de ellos participando en políticas porque se vieron que obtuvieron ciertos beneficios. Por eso me pregunto yo, dentro de los sistemas educativos de las iglesias, nos hemos adaptado a la cueva de ladrones. Hay mucho robo, manipulación religiosa, alienación de las personas, convirtiendo a las personas en una especie de producto capitalista o de cualquier otra corriente ideológica. Lo que hemos visto es que la educación cristiana, en vez de enseñar la verdad y formar verdaderos cristianos, lo que hacemos es una fábrica religiosa fundamentalista, como hemos visto también en otras organizaciones religiosas. ¿Discierne la iglesia las ideologías de turno? Bueno, hemos visto tantos cambios, especialmente en América Latina. Han llegado presidentes de izquierda, de repente aparecen presidentes de derecha, algunos mueven las iglesias, dependiendo de la ideología de turno, mueven a las iglesias a esa posición, y hay iglesias que son muy fieles al Señor y por supuesto aman la justicia y la verdad. Ahora vienen otras preguntas también en la educación y en todo. ¿Cómo influyen los cambios tecnológicos en nosotros? Por ejemplo, yo estuve subiendo a visitar unas personas en el hospital y subió una cantidad de gente. Iban enfermeras, iban médicos, iban pacientes, iban personas que estaban visitando a los otros pacientes, y todo el mundo viendo sus celulares, todo el mundo desconectado de los demás, pero conectados a la red. Y me pregunto qué influencia ha venido a tener todo esto cuando a los niños, para dejarlos quietos, hay que tenerles un celular en la mano.
y de esa manera pues ellos también están siendo manejados. ¿Quiénes son los que hacen los juegos que tienen los niños? ¿Qué clase de conducta están motivando en los niños los que hacen estos juegos? Entonces, ¿qué influencia está trayendo la tecnología en la vida familiar, en la vida de la pareja, en la vida de todos? Ahora bien, ¿qué pasará ante la robotización que se está dando? Ya hay cantidades dentro de la industria automotriz de robots que se han introducido. El robot hace todo el ensamblaje y entonces viene el desplazamiento de las personas. O cuando usted va a las grandes tiendas, ya se están viendo pocas cajeras y personas que trabajan en las cajas donde se cobran los productos, y entonces ya el cliente está pagando por sí mismo y ahora ya uno con su propio teléfono puede ir pagando todas esas cosas. Entonces se está dejando atrás a la gente que antes se ganaba su dinero trabajando. Ya la robotización, la automatización está dejando a la gente atrás y los beneficiados son los que han invertido esas millonadas de dinero, especialmente desplazando la mano de obra. ¿Qué dice la iglesia frente a eso? Ahí está el asunto. ¿Qué dice la iglesia ante la inteligencia artificial? ¿Tenemos alguna respuesta o nos metemos a la iglesia y nos hemos convertido simplemente en religiosos que cerramos los ojos a lo que está pasando en el mundo, pero que sentimos los efectos psicológicos, morales y espirituales que el mismo mundo está teniendo sobre la iglesia y cómo el mundo ha venido ganando terreno en la vida de la iglesia, secularizándola poco a poco? ¿Qué pasará con la creación de la vida artificial? Esto que están hablando ya del genoma sintético de crear nuevas vidas a partir de células y todo lo demás. O sea, ¿qué va a pasar cuando ya se empiece a hacer esta clonación a pasos agigantados que se está desarrollando y que muchas veces la misma ciencia ha denunciado lo que han hecho algunos en lo secreto? Científicos en lo secreto. Entonces, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Qué dice la iglesia frente a los desplazados de la automatización, de la robotización, de toda esta cosa, donde estamos viendo que hay personas que están sufriendo por la falta de trabajo y que va a haber una situación de hambre en el mundo, de colocar otras clases separando a las personas y conduciéndolas cada vez más a la miseria y a la pobreza? ¿Qué va a pasar en este mundo donde hay tanta xenofobia, donde hay tanta situación que refleja una vida sin Dios? Ahora bien, ¿cómo hablamos de discernimiento? Todos estos temas tienen que ver y la iglesia no puede cerrar sus ojos ante todas las cosas que están sucediendo en el mundo. También, y yo siempre he hablado, a veces hay que sacar el sospechímetro, hay que sospechar de muchas cosas que están sucediendo y que nosotros cerramos nuestros ojos, los pastores cerramos nuestros oídos y nuestros ojos ante las cosas que están sucediendo. Antes, los mismos pastores decíamos que la iglesia no participaba en la política, que la iglesia era una cosa y la absoluta separación entre la iglesia y el Estado, y esa fue la tonalidad esa fue la canción que tanto se decía. La iglesia no puede participar en la política, pero últimamente estamos viendo la participación cada vez más activa de las iglesias en la política de lo que antes lo mirábamos. Entonces uno se pregunta, ¿a qué intereses está respondiendo todo esto? Entonces un maestro de Biblia tiene que estar leyendo por un lado el periódico y por el otro lado, pues por supuesto, las escrituras para dar respuestas a todos los cambios que se están dando. Y no acudir al escapismo y decir, no, hermanos, eso Dios lo sabe y ya el Señor ya viene pronto. Y entonces, mientras asumimos esas actitudes escapistas, los malos, los perversos, están haciendo su fiesta. Ahora bien, hay que tener cuidado con esto porque aún dentro de la iglesia se mueven las fuerzas externas políticas. Aquí hay para muestra un botón
aquí hay algo interesante. Hemos oído hablar de pastores y líderes religiosos orando por el presidente de los Estados Unidos para que Dios le dé sabiduría, inteligencia, etc. Hemos visto también a este señor aquí, Fabricio Alvarado, en Costa Rica, movido por los intereses del famoso y llamado apóstol Ronnie Chávez, que movieron iglesias de corte pentecostal y otras más para ver si él quedaba como presidente. Aquí tenemos nosotros al presidente Bolsonaro en Brasil, donde pastores están orando por él también. Y todas estas reuniones, aquí vemos también nosotros el que quedó en Colombia, lo vemos también a Iván Duque, que también está orando con otros pastores. Aquí tenemos a la esposa de César Castellanos y los anteriores presidentes, que se ha dado unas luchas entre ellos. Y bueno, ¿qué quiere decir con esto? La sospecha. ¿Por qué últimamente la iglesia a través de muchos pastores, ha buscado mayor participación en la política? ¿Y qué clase de política? ¿A qué sectores se les está apoyando? ¿Quiénes están detrás de esto? ¿Qué capital se mueve detrás de toda esta situación? Entonces, una iglesia debe tener discernimiento ante todas estas situaciones. Por eso se habla de religión y realidad social para todos aquellos que son maestros de adultos, donde uno se pregunta, ¿estoy contribuyendo a la preparación de los hermanos y de las hermanas para la vida y sus cambios? ¿Qué del discernimiento? Estamos trabajando para hacerle frente a toda esta problemática en el mundo. ¿Qué pasa con el discernimiento? ¿Es la iglesia arrastrada por estas modas de hoy, de que se ponen en la adoración y entonces se usa el humo como al estilo de todos estos artistas en Hollywood y de todos estos conciertos? Tantos cambios que se están dando, y no quiero parecer yo también como fundamentalista, pero hay tantos cambios que se están dando que uno se pregunta, ¿quién mueve todo esto? ¿Cuáles son los intereses que se mueven detrás de toda esta situación? Y hay dos enemigos dentro del cristianismo que aparecen de alguna manera y que son antítesis del verdadero cristianismo, que es el materialismo y el conformismo. Repito esto porque es necesario que se nos quede bien en mente. La actitud materialista de las iglesias es una actitud pecaminosa y el conformismo de igual manera. Entonces, volvamos al concepto anterior, que es el discernimiento. Esa facultad intelectual o recto juicio que permite percibir y declarar la diferencia existente entre varias cosas, así como distinguir entre el bien y el mal. ¿Qué quiere decir esto? Como decía antes, discernir entre el bien y el mal. Bueno, la educación, las escuelas, los colegios, las universidades, que secularmente vemos, en manos de quienes están. ¿Qué se enseña en esos lugares? ¿Es esta la educación que necesariamente necesitan nuestros hijos? ¿Qué pasa con los gobiernos de turno? ¿Quiénes mueven esos gobiernos de turno? ¿Qué fuerzas mueven los gobiernos de turno? ¿Cuáles son los avances de la ciencia? ¿En qué nos benefician y qué trae daño a las poblaciones, a los países? ¿Cómo están desarrollándose las economías de las potencias? ¿Cómo las potencias están metiendo las manos en nuestros países, en América Latina, concediéndoles préstamos multimillonarios para el beneficio de unos pocos y donde la corrupción se da a niveles exorbitantes? ¿Cómo está la vida en familia en nuestros tiempos? ¿Cómo se han derrumbado los pilares de la familia y donde se ha venido cambiando una serie de cosas de tal manera que nosotros terminamos aceptándolas como tales? ¿Y a dónde? La pregunta,
donde necesitamos discernimiento, mucho discernimiento, es hacia a dónde se enrumba la humanidad. Estamos los maestros de Biblia creando conciencia en las personas, porque déjeme decirle, lo que arrastra a las multitudes son todas aquellas cosas en que no se piensa, en que les ciegan el entendimiento y les exigen una obediencia totalmente ciega. La andragogía verdadera dentro del campo de la educación cristiana despierta la conciencia, nos ayuda a comprender y nos prepara para la vida, y siempre sospechando de las fuerzas que se mueven por detrás. Por eso es necesario orar para que el Señor nos dé maestros, líderes, pastores, de acuerdo como dice aquí en Jeremías 3:15, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y aquí está mismo en el hebreo y se emplean los dos. Estos tienen que ver con la inteligencia, con la sabiduría, con el entendimiento, con saber discernir entre lo bueno y lo malo, de tal manera que los pastores, los líderes, los maestros, los líderes de célula están siempre alertas a los cambios que se están dando y cómo los sistemas educativos han venido cada vez cambiando y cambiando y cambiando, de tal manera que la moral se ha vuelto circunstancial, los valores se están volviendo circunstanciales, y la iglesia guarda silencio frente a muchas cosas porque vivimos en la nube número 9 y no ponemos atención a lo que está sucediendo acá. Llevamos a la gente simplemente a decir, bueno, lo que Dios simplemente quiere es que lo adoremos, que lo busquemos de todo corazón, y entonces se apelan a las emociones, se apelan a una serie de factores espiritualistas, fundamentalistas, fideístas, y se aleja a la gente de lo que está realmente sucediendo. Por eso oramos al Señor para que nos dé maestros de adultos que apacienten, que enseñen, que conduzcan al pueblo de Dios con ciencia y con inteligencia. Esta es la clase que estamos compartiendo. Ya pueden contestar en Tesmos 1915 9:20. Y si quieren comentar un poco también en YouTube, los comentarios siempre son buenos y motivan a otros a leer más. Tesmos 19:15, 9:20. Y los motivamos también que si no se ha suscrito, suscríbase y le da a la campanita para que le estén avisando de los próximos videos que van a estar saliendo. Pueden escribirnos a hoybiblia@gmail.com. Pueden compartir esta página con otras personas. Pueden colocar, aquellos que tienen también Facebook, pueden postear esto en sus propias páginas, colocarlas ahí, porque sabemos que pueden ayudarle a otras personas a discernir, a entender, a pedirle al Señor de todo corazón que les ayude a dar respuestas a los cambios que se están dando en la humanidad. Muchas bendiciones para todos y gracias por continuar estudiando estos temas que son de gran interés.